El lujo tiene un nuevo epicentro, señores, y no es Dubái, ni Tokio o Madrid. Se encuentra en el sur de la Florida. Miami, un destino que está atrayendo a inversionistas de todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque aquí encuentras exclusividad, diseño y un estilo de vida que ya está superando los estándares de las potencias tradicionales del lujo. Y quédate hasta el final, porque compararemos los precios por pie cuadrado entre Miami y las ciudades más lujosas del mundo. Y te llevarás una gran sorpresa. Dubái, Mónaco, París, lugares icónicos que siempre se mencionan al hablar de lujo y exclusividad. Pero hay un destino que está marcando tendencia, dejando huella a nivel global. Miami, señores. En este video te contaré por qué esta ciudad y sus alrededores no solo están al nivel de estas potencias, sino que están redefiniendo lo que significa invertir en propiedades de lujo. Hoy vamos a analizar qué hace que este destino compita y hasta supere a lugares como Dubái o las grandes capitales de Europa y de Estados Unidos en el radar de las propiedades de lujo. Quédate conmigo porque vamos a hablar de datos, ventajas únicas y cómo tú puedes también ser parte de este crecimiento. Vamos a empezar con una pregunta clave. ¿Qué buscan los inversionistas cuando miran destinos como Dubái, París o Londres? Sin duda alguna, señores, ellos quieren una alta revalorización de la inversión. Número 2, infraestructura de primer nivel. Y número 3, un estilo de vida de lujo que atraiga a las élites globales. Ahora, ¿qué tal si te digo que Miami, señores, no solo cumple con estos requisitos, sino que tiene ventajas únicas que la posicionan por encima de algunos de estos destinos? Número 1, la ubicación estratégica. Por ejemplo, señores, a diferencia de Dubái, que se encuentra a más de 14 horas de vuelo del continente americano, Miami está a solo un par de horas de las principales capitales de América Latina y de Estados Unidos y a 9 horas de Europa. Eso es una conexión global incomparable. Número 2, beneficios fiscales, un punto del cual siempre les hablo. Mientras que en algunas ciudades de Europa y de los Estados Unidos, los impuestos a las propiedades de lujo pueden ser bastante elevados. Pero la Florida se destaca por no tener impuestos estatales sobre la renta. Esto no solo atrae inversionistas, sino también a residentes de alto perfil que buscan, por supuesto, maximizar sus ganancias. Pero bueno, para ser justos con la comparación que estamos haciendo hoy en este video, debemos señalar que, por ejemplo, Dubái es una excepción por algunos beneficios fiscales que ofrece en el momento. Número 3, el estilo de vida y el clima, señores, que hay aquí. Es de verdad cierto que algunos destinos de Europa tienen su lujo, pero seamos sinceros, vamos a hablar aquí entre nosotros. ¿Quién quiere lidiar con temperaturas extremas casi todo el año? En cambio, en el sur de la Florida te da lo mejor de ambos mundos. Clima cálido, playas increíbles y un estilo de vida, señores, relajado todo el año. Y lo mejor es que aquí no solo encuentras sol y playa, sino también una mezcla cultural súper variada, súper chévere. Y Miami es un lugar donde conviven personas de todas partes del mundo, latinos, europeos, americanos, caribeños, dominicanos, somos los caribes, de todos, señores. Esto crea un ambiente único que se refleja en su comida y su arte, sus eventos y su forma de vivir. Aquí siempre hay algo para todos los gustos, señores. También grandes marcas como Mercedes-Benz, Aston Martin, Porsche han creado edificios espectaculares en la zona, compitiendo directamente con proyectos de Dubái. Esto demuestra que Miami ya es un destino top cuando hablamos de propiedades exclusivas. Y por si fuera poco, hay un informe que se llama The Knight Frank Wealth Report, donde Miami fue una de las ciudades con mayor crecimiento en los precios de bienes raíces de lujo en los últimos años. Y estas cifras lo confirman. En el 2023, las inversiones extranjeras en bienes raíces del sur de la Florida crecieron un 30% y cada día se mudan 1,300 personas al estado de la Florida. Stephanie, ¿qué significa todo esto? Bueno, entonces esto significa realmente que
siempre va a haber una gran demanda de casas, apartamentos y locales comerciales en este estado. Ahora sí, les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Miami está muy caro? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Quiero sus comentarios aquí. Veamos acá en el siguiente cuadro cómo les voy a explicar lo que está ocurriendo con los precios por pie cuadrado en la ciudad de Miami. Este reporte nos indica realmente dónde comparamos realmente el precio por pie cuadrado de las ciudades más lujosas del mundo, donde Miami está aquí en este ranking, ¿ok? Cuando me preguntan, Stephanie, en Miami está muy caro, ¿en comparación con quién? ¿Con qué ciudad? Porque tenemos que comparar manzanas con manzanas. Y Miami realmente se ha convertido en una de las ciudades más importantes, donde aquí comparamos Mónaco, Hong Kong, Singapur, Londres, Nueva York, Los Ángeles, París. Señora, aquí vemos esto, y aquí en esta gráfica este reporte lo hicieron en un lapsus de 10 años. ¿Qué me puedo comprar yo por $1 millón? ¿Cuántos metros cuadrados, cuántos pies cuadrados me puedo comprar? Y quiero que vean lo que pasó, que fue muy interesante en Miami, porque hace 10 años atrás, en el 2014, si yo venía con $1 millón a comprar algo, yo podía comprarme algo aproximadamente de lujo, hago otra vez la sala, de lujo, podía comprarme algo de 126 metros cuadrados aproximadamente. 2024, ok, y estamos en el 2025, pero el 2024 te podías comprar una propiedad de 58 metros. O sea, ¿qué pasó en ese lapsus de 10 años, ok, con los precios de las propiedades de lujo? Entonces solamente es como para que entiendan el trasfondo. Cuando me dicen Miami está muy costoso, pero realmente hay un historial de por qué los precios han aumentado y todavía estamos realmente entre las mejores ciudades de lujo con mejor precio por pie cuadrado. Así que creo que el momento es de aprovechar. Y luego aquí tenemos Dubái, ¿verdad? Dubái, te puedes comprar en este momento. Antes te comprabas algo 188 pies cuadrados o metros cuadrados, y ahora te compras algo apenas de 78 metros cuadrados. En resumen, el sur de la Florida no es solo un lugar para vivir bien, sino también un lugar lleno de oportunidades de cultura y diversidad. Aquí no solo compras una propiedad, sino que elevas tu estilo de vida. Número 4. Por otra parte, tenemos sus oportunidades en el mercado de alquiler a corto plazo y un alto potencial de revalorización, señores. En Dubái y en Europa, las regulaciones para alquileres temporales pueden ser muy complejas, mientras que en la Florida hay proyectos aprobados para alquileres a corto plazo. Esto te abre una puerta gigantesca para quienes buscan ingresos pasivos, al igual que sus proyectos de lujo frente al mar, señores, frente a la bahía, hermosos, brindan un alto potencial de revalorización a largo plazo. Y la pregunta final ya para terminar esto es, ¿estás listo para explorar todo lo que el sur de la Florida, específicamente la ciudad de Miami, tiene para ofrecerte en propiedades de lujo, en propiedades donde tú puedas realmente también venir a disfrutar con tu familia? ¿Es este el momento para invertir? Si lo crees, déjame en tus comentarios. Quiero escucharte, quiero conectar contigo, déjame tus comentarios, quiero conocerlos, quiero saber cómo podemos ayudarlos acá con nuestro equipo a encontrar la propiedad ideal que se ajuste a sus necesidades. Así que si te gustó este video, ¿qué vas a hacer? Darle like, compartirlo con tu amigo, con tu familiar, con tu esposa, con alguien que esté interesado en realmente dar el paso de invertir aquí en Miami. Y por supuesto, suscríbete al canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que hacemos para educarte en el área inmobiliario aquí en el sur de la Florida. Bendiciones.